Buenos días a todas, chicas, qué alegre verlas. Estamos haciendo el estudio de Experiencia con Dios de Henry Blackaby. Estamos en el capítulo 7, en la página 94. Y vamos a empezar con oración. Gracias, Padre, porque estás siempre con nosotros, porque nunca nos dejas, porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía en cada momento, en cada ocasión, porque estás pendiente de nuestros problemas, pequeños o grandes, porque nos amas con un amor infinito que no podemos ni imaginar, Señor. Gracias. Te pedimos que esta mañana tú nos guíes a aprender qué es lo que quieres que aprendamos de ti, Señor. Y te damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicas, voy a poner pause un segundo porque me están llamando y tengo que tomar esa llamada. Con handymans, con de todo, tratando de hacer mil cosas. Pues entonces estamos en la página 94 y dijimos que íbamos a hablar sobre las preguntas que están al final del capítulo. Ajá, ya veo que están haciendo caritas. Sí, la verdad que tenía razón. ¿Hicieron las preguntas o...? Yo no. Acuérdense que eso es parte de la tarea, ¿verdad? Porque el estar en la clase, uno lo hace así, pero en el tiempo en la casa, que las preguntas te hagan meditar y te ayuden a como que asentar lo que has aprendido. Entonces, por ejemplo, cuando Rebeca estudió medicina para PA, hizo teoría y hizo un poco de prácticas, pero cuando le tocó trabajar ya en primary care por 2 años, ahí es cuando se cimentaron y se solidificaron los conocimientos que tenía aquí en la cabeza y a la hora de ponerlos en práctica y tener que recetar para hipertensión, para diabetes, para diferentes cosas, es cuando realmente lo que tenía de conocimientos se volvió práctico. Uh-huh. No, es verdad. Es lo que tenemos que hacer todas. Tenemos que no solo escuchen la palabra, sino que pónganla en práctica. Y eso es lo importante de hacer el esfuerzo de memorizarse la palabra, de hacer las preguntas, de leerlo. Entonces, si lo lees entre la semana y ves las preguntas, que las preguntas te ayuden en la semana a reflexionar y a meditar sobre lo que hemos estudiado, ¿ok? Entonces dice una relación real, personal y práctica. Estamos en la página 94. Quiero que todas tengan sus Biblias porque vamos a sacar y vamos a leer muchos pasajes de la Biblia. Entonces, Biblias en español, por favor. Biblia en español, a ver si en el teléfono hay en español, porque... Pues búsquenlas porque quiero Biblias en español porque quiero que todas ayuden a leer. Entonces vamos a empezar no con el primer ejemplo de Adán y Eva, pero vamos a leer el ejemplo de Agar, de Génesis 16, del 1 al 13. El de Adán y Eva ya lo hemos visto en el pasado, entonces vamos a leer algunos ejemplos nuevos de lo que significa una relación real, personal y práctica. Entonces, en Génesis 1, del 1 al 13. Entonces, cada quien va a leer 3 versículos. ¿Ya los tienen todos en la Biblia? Sí. Bueno, comienza Irlene tú, pues, del 1 al 3. Del 1 al 3. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Ok, Alba, ¿tú tienes los otros 3? Sí. Del 4 al 7. Abraham tuvo relación con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio
a su dueña. Ajá. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Sí, Afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Ok, Inés, ¿sigues tú? Del 6 al 8. La esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. ¿Tienes tú los últimos dos? No tengo en portugués, no tengo en español en mi teléfono y no tengo Biblia en español. Ok, dice, estás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso de nombre el Señor me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Ok, ¿qué aprendieron o qué les habló esta historia? ¿Qué sintieron cuando leyeron esta historia? Pues yo admiración, o sea, extrañeza también, como. ¿De qué? Pero cuenta. No, extrañeza porque como así que el mismo Abraham, o sea, la misma esposa le dice a Abraham que tome la esclava y él la toma y la embaraza y, o sea, toda esa historia me suena extraña porque como que es increíble para mí porque como así, entonces nace un hijo y ese hijo es indómito y es como un asno salvaje. Si el Señor le había... la primera pregunta que me hice fue, ¿el Señor permitió eso? O sea, eso es permitido, o sea, esa era la voluntad del Señor en la vida de, fíjese que no es Abraham, sino Abraham, el primer, anterior a Abraham. Bueno, primero vamos a ver no perdamos el enfoque de lo que estamos estudiando. Estamos viendo que la relación de Dios es personal y práctica. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para contestar la pregunta de Irleni, de si esta era la voluntad de Dios. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esto era la voluntad de Dios? Ok, Alba. No, yo no creo que esa era la voluntad de Dios. Yo creo que lo que pasó fue que ellos se zafaron de la mano de Dios y tomaron su propia decisión y dijeron, como queremos un hijo y no lo puedo tener, entonces yo voy a tomar mi decisión y yo voy a hacerlo por mi cuenta. Entonces, correctamente. Que yo creo que hicieron. No dice consultaron con Dios. No consultaron con Dios para nada, sino que tomaron, como hacemos nosotros muchas veces, que tomamos la decisión sin consultar con él y después tenemos la consecuencia de lo que pasa. Dios les había prometido un hijo. Sí. Y no quisieron esperar tampoco en el tiempo de Dios. Sara dijo, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava. Entonces, al Señor no le importaba si Sara era estéril o no, porque eventualmente le da un hijo, hijo de ella. Pero desde que ella dice, bueno, esto es imposible, yo tengo que darle una ayudadita al Señor. ¿Verdad? Todos queremos ayudarlo. Ajá, porque decimos, esto es imposible. Entonces, tenemos que aplicar las cosas que estudiamos para nuestras vidas. ¿Ok?
No hay que perderse de lo que está, que aún era el enredo, aún en el lío, porque la esclava era esclava. Ella no tenía voz ni voto y a ella le tocó tener un hijo. Y después de que se le subieron los humos, pues también le fue mal. Y Dios le dice, ella le dice, le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? Le dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El Señor sabía de dónde venía y a dónde iba. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué le pregunta? Para que ella se vea. Ella Para que conteste. ella vea. Porque A mí me impresionó mucho hace años que lo he leído muchas veces, pero siempre me ha gustado el Señor que me ve, que me ve. No le tomamos el peso, me está viendo aquí, está aquí. Sí. Entonces, por eso es que hacemos el hincapié aquí. Dice, Agar, esclava de Sarai. Primero le dice, yo sé quién eres. Sé que eres esclava de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Le pregunta, porque lo que hemos estado hablando, la relación con Dios es, ¿qué dice el título de esta lección de hoy? Una relación real, personal y práctica. Entonces le pregunta, porque es una relación personal. Cuando uno tiene un hijo, y hemos hablado anteriormente, con los niños pequeñitos, uno les pregunta, ¿qué hiciste? Yo me acuerdo que mis dos hijas mayores, yo les he contado esta historia, que estaban en el baño, tenían 3 y 2 años, y cuando abrí la puerta tenían la cara toda roja, las toallas de baño de mi mamá, rojas, con lipstick. ¿Qué hice yo allá adentro? ¿Qué les dije? ¿Por qué hicieron eso? No, yo les dije, ¿qué han hecho? Y me hicieron, nada, con la cara toda roja. ¿Por qué les pregunta a uno? Porque uno tiene una relación, porque uno tiene una conversación. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces le dice la muchacha, le dice, estoy huyendo de mi dueña Sarai. Respondió ella. Y Dios que le contesta, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Le dice cómo será el niño. Y luego, como en el 13, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Entonces, no nos perdamos en las, que por qué le puso eso, que por qué le dijo que iba a ser como un asno, que iba a ser. No nos perdamos de la historia original. A veces leemos una cosa y en lugar de ir a la clave del asunto, nos quedamos perdidas en las ramas. Aquí le dice, esta es la parte más importante, que le pone al hijo el Dios que me ve, porque se decía, ahora he visto al que me ve. Ok, ¿qué significa? Inesia comentó que eso le ha impactado mucho. ¿Qué les dice a ustedes esta frase? Cuando realmente uno tiene una experiencia con él, lo ve exactamente como él es, o sea, lo ve y ahora que lo vi, como que uno cree más, ¿no? Yo creo que va por ahí, Okay. uno tiene una experiencia y lo cree. ¿Qué dice Irleni? Y que ella en ese momento como que se concientizó que él la había visto y entonces que ese que le estaba preguntando era exactamente Dios. Entonces como que en ese momento como que abrió los ojos y cayó en cuenta, una revelación. Me ha visto y lo veo, como que le reveló. A ver, Alba, ¿qué piensas tú? Sí, también yo pienso que sí, que ahí se dio cuenta ella que Dios en verdad la estaba mirando y que ella, y que él el que iba a tomar las decisiones por ella, que ella no podía tomar decisiones por su cuenta. Parte de lo que dice de esa frase dice, ahora he visto al que me ve. Es como que ahora conocí de verdad Dios, que de verdad está interesado en mí, que de verdad me está viendo,
que sabe lo que estoy pasando, que va a estar conmigo, que no me va a dejar ni me va a abandonar. Es el saber que el Dios del universo nos ve a cada una, que conoce los cabellos que tenemos en la cabeza, que conoce nuestro sentar y nuestro levantar, dice que conoce cada palabra antes de que la pronunciemos en la boca. Es separar lo que dije al principio, separar del conocimiento solo de la cabeza a volverlo práctico. Nosotros estamos acostumbradas a caminar en lo práctico, en lo lógico. Como dijo al principio Sara, desde que el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, hace esto y esto. Y el esposo dijo, ok. Estoy listo. Pero si se dan cuenta, vemos en el ejemplo al principio que no hemos leído, pero el de Adán y Eva, ¿qué hace Eva? Lo mismo. Le pide que coma de la manzana. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice, el otro dice, ok. ¿Qué nos dice eso también a nosotros de nuestra influencia con nuestros esposos? Que es muy fuerte. Tenemos que tomar mucho cuidado con las cosas que les pedimos, que realmente si no son cosas que estamos orando por la cosa, no la hagamos, porque es verdad, es muy fácil, no es muy fácil, pero no es tan difícil convencer al marido. Y si él dice, no, viene de mi mujer y bla, 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 y él va en el barco con uno, y muchas veces, muchísimas veces, ¿no? No es el camino correcto. Entonces lo que le cuesta, porque a Sara le cuesta, esa es su decisión. Porque después tiene un hijo, la otra se está enorgulleciendo que tiene un hijo y ella no tiene un hijo. Entonces la quiere sacar y le echa la culpa al marido, porque se dan cuenta. En el 5 dice, Sara le dice a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Puse mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. O sea, primero ella fue la que sugirió, después le echó la culpa al esposo. En lugar de tomar cuentas, yo cometí un error, yo no pedí al Señor guía, yo no creí en la promesa de Dios. Aprendemos varias cositas de esta historia, no solo la relación real y personal y práctica, sino que aprendemos también de que nuestras palabras tienen mucha influencia con nuestros maridos y nos pueden traer consecuencias serias. Y pensando que estamos haciendo, digamos, Sara no pensó que estaba haciendo lo incorrecto, ¿cierto? Sí. Ella pensó que estaba en lo correcto. Bueno, desde que el Señor me ha hecho estéril y Él nos prometió tener un hijo, pues tal vez de ahí es con la esclava. Y esto, solo para que sepan, en esos tiempos era una costumbre del momento, del tiempo. Esos tiempos eran que el rey o las personas importantes tenían esposa y tenían varias concubinas. El rey David tuvo varias concubinas, el rey Salomón, muchos de ellos tenían la esposa y tenían otro montón de concubinas o varias esposas. Sí, entonces era común en la cosa, no era cuestión de que hay que barbaridad y todo, porque eso era la costumbre. Normal. Sí, eso era lo normal. La tradición. Sí, y acuérdense, cuando leamos, no nos quedemos enfrascadas en ese detalle, porque a veces nos quedamos en el detalle y no vemos lo que Dios está tratando de mostrarnos de que Él vio a esta esclava y le habló y la guió. ¿Ok? Entonces, en la página 95 dice, Agar, Sarai se había sometido a Agar. Bueno, la había maltratado y había abusado de ella. Finalmente, Agar huyó para salvar su vida. Cuando se le agotaron los recursos y ya no tenía a quién recurrir, oyó a Dios. Fíjese que dice, se le agotaron los recursos, ya no tenía a quién recurrir, y entonces
buscó a Dios. En su relación con él aprendió que la había visto, que conocía sus necesidades y que por amor proveería para ella. Es difícil, imagínense ustedes ser una mujer embarazada, una esclava, en el desierto. No habían Walmarts, no habían 7-Eleven, no había ninguna tienda, no había ayuda social, no podía ir a recurrir al gobierno a que la ayudara. Al desierto. ¿Qué le esperaba a ella? La muerte de ella y de su hijo. Bueno, entonces después dice Salomón. Luz, espera un minuto. Y después, para aclararme, después ella tuvo hijos con su marido después. Sí, ¿quién? ¿Agar? No, Sara tuvo un hijo con Abraham. Isaac. Sara, no es Sarai, es Sara. Es que después le cambian de nombre a Sara. Igual que Abraham se vuelve Abraham. Sí. Entonces ella que después que tiene, no, ella no es Isaac. Isaac. A los 90 años tuvo Isaac. Ok. Isaac. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a leer Primera de Reyes 3, del 5 al 13. Bueno, ¿quién no tiene? ¿Lo tiene Inés? Sí, momentito. Del 5 al 7. No lo encuentro. Está al principio de la Biblia, como después Ya lo de... vi. De Segunda de Samuel. Sí, Primera de Reyes 3, del 5 al 13. Entonces, Inés, del versículo 5 al 8. Ok. Y allí mismo se le apareció el Señor en su sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Ok. Isleni, ¿tienes los siguientes tres? Sí, ya lo tengo. Yo no. Yo te ruego que le dejes a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, ¿sigo? Sí. Como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido y no tenido ni lo tendrá después. Y el último dice... Además... léeme el 13 de una vez. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Ok. Si andas por mi seno. Hasta ahí. Ok. Sí. Bueno, acuérdese cuál es nuestro tema de hoy. Una relación personal. Relación con Dios. Real, personal y práctica. Ok. Entonces, en base a eso, ¿qué les dijo la lectura de hoy? Él tiene una súper relación con Dios, que lo escucha, espera en Él, confía en Él y que Dios lo sabe y de vuelta le dice, o sea, que Él no está pidiendo nada, o sea, le está pidiendo cosas que Dios
no es que le puede dar, porque Dios puede dar todo, pero él está, no es que está pidiendo exacto riquezas y palacios, no, él está pidiendo para su pueblo, o sea, para el pueblo de Dios. Entonces Dios está muy, muy feliz con él, o sea, se nota que Dios está muy contento con él. Le agradó lo que le pidió. Le agrada, sí. Ajá. ¿Qué piensas tú, Alma? Sí, que muy lindo de ver que él le hubiera pedido pues una larga vida y riqueza para su pueblo y las cosas que él pidió pues le agradaron mucho a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo empieza la historia aquí? Cuando Salomón se da cuenta que él va a ser el sucesor de su padre David y él se siente que está maduro para esa gran labor, entonces él busca al Señor para pedirle dirección y discernimiento. No, que Salomón amaba a Dios. Bueno, pero veamos en el número 5, en el versículo 5. En el 5. Que Dios se le apareció a él y le pidió que pudiera. Se le apareció en un sueño. Ajá. ¿Y qué le dijo? Pídeme lo que quieras. Ok. Entonces, veamos cómo empieza la historia. Salomón no le dice, mira, yo quiero esto, esto y esto y esto. No. Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Por qué hay diferencia en eso? Porque lo que normalmente hacemos es que nosotros somos los que pedimos, y no es que Dios nos está diciendo, hey, pídeme lo que quieras. Ajá. Nosotros somos los que estamos pidiendo todo ahora. Entonces, en los versos anteriores, dice en el 3, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Y después dice, como estaba en Gabaón, estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir ahí para ofrecer sacrificios. Y ahí ofreció 1000 holocaustos. Y ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces, Salomón estaba adorando a Dios. Y el Señor se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué dirían ustedes si Dios se les aparece en un sueño y les dice, pídeme lo que quieras? Ay. Pues. Bueno. Tremendo. Bueno, pero ¿qué dirían? Pues piensen. Bueno, yo les voy a contar algo que me pasó la semana pasada, el jueves. Tenía una cita con el doctor de los ojos. Las biopsias salieron bien, pero los ojos, bueno. lo que no me esperaba. ¿Qué pasó? El doctor de los ojos nos hizo una escáner de los ojos. Entonces mi esposo perdió el ojo izquierdo hace mucho tiempo, muchos años. Cayó un rayo delante del auto, en el motor, y le provocó una hemorragia en el ojo izquierdo. Entonces lo perdió. Le hicieron cirugía, no hubo caso. Pero, y mostró, el doctor explicó, y usted perdió ese ojo, no hay nada que hacer. Y ahora me tocaba a mí. Y me dice, el suyo tiene la mácula destrozada, la retina destrozada. No sé cómo está viendo. Y me muestra, y es como una línea como volcanos que están con hoyos. Y me dice, esto debería estar así y no tener estas. Le dije, hace años me hicieron una operación, pero nunca supe de qué realmente era, porque ella me dijo que me había puesto una bolita de gas en el ojo y tuve que estar boca abajo 7 días. Me dijo, es que se le hizo un hoyito. Se le hizo un hoyito en la retina. Bueno, la verdad me queda mirando y me dice, no sé realmente cómo ve usted. Y yo no podía hablar.
porque estaba mirando esa foto y se me apretó todo. Y pensé, por la gracia de Dios, nada más, pero no lo podía ni decir, porque tenía unas ganas de llorar y se me hizo todo para adentro. Mi esposo me miraba y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Me dice, mire, usted va a ver siluetas. Esto no tiene reverse. No se puede hacer cirugía ni nada. Y lo va a ir perdiendo. Tenemos que hacerle exámenes cada ciertos meses y vamos a ir viendo cuánto va perdiendo. Mira, unas ganas de llorar ahí en la oficina y no me podía salir. Llegué aquí a la casa y me fui a orar a mi rinconcito. Y lloré y sentí como que el Señor me recogía en su palma y con la otra mano me hacía así. Y fue algo pero tan especial. Y me di cuenta y yo dije, todavía veo. Y me está preparando y me está preparando para lo que viene. Y Él tiene todo, Él está en control. A lo mejor puedo ver sin problema o puede que lo pierda totalmente. Según el doctor y la ciencia, no voy a ver nada más que las figuras de afuera, nada más. Pero para mí fue fuerte ese día, muy fuerte. Lo siento. Pero eso de que me recogió porque estaba hecha pedazos. Pero le dije, estoy en tus manos y lo sentí, sí, Tanina. Fue algo tan rico sentirlo cerca, sentirlo ahí. Por eso les digo, cuando uno lee que Agar lo vio, ahora vi al Dios que me ve, al Dios que me ve. Yo lo siento todos los días, que Él me ve, que Él me escucha. Sí, especialmente con esto, que él te ve, Él ve lo que estás. Sí. Fue realmente una experiencia. Una revelación tremenda, sí. Entonces yo les vuelvo a hacer la pregunta. Si Dios les dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirían? Lo primero que me ocurrió a mí fue una larga vida. Fue lo primerito que pensé, no sé, yo quisiera tener larga vida para ver mis descendientes, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Y además para poder pasear, me encanta pasear. Bueno, ¿qué más? Cada quien piense un segundo, ¿qué pedirías? Yo pediría que tener una mejor relación con Dios y que Él nunca me suelte de su mano, que yo siempre pueda oír su voz y que siempre pueda estar con Él. Eso es lo que yo más pediría, que nunca me aparte de su lado. A ver, Inesita. Ahí hay otras personas conectadas, está Roxana, Yuri, Pataki, Jamie Forero. Lo que pasa es que no tienen prendido el estar en mute, pero ya están ahí. Sí, pero si no están, yo les he dicho que si no están con las caritas ahí me es difícil pedirles o preguntarles que hablen, porque si están sin el micrófono es porque no quieren, solo están oyendo, entonces. Estamos en el trabajo, yo estoy en el trabajo, buen día. Buenos días, gracias por contestar. A ver, Inesita, ¿tú qué pedirías? Yo que pediría, mira, que mi familia conozca bien al Señor. Es lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios, conocer a Jesús. No solamente a Dios, a Jesús y caminar con Él. Para toda mi familia. ¿Fer? Que yo
cuando dijo Alba eso, yo digo, yo pienso que esa persona, o sea, no como Dios le preguntó eso a ella, pero no, o sea, vamos por puntos. Yo cuando Alba dijo eso, yo digo, no, pero esa persona ya lo conoce, tiene esa relación con él, está con él, pero no, por ahí no. Después que ella dijo, digo, no, por ahí no, pero ahí él aparece acá ahora, bueno, yo lo conozco, pero bueno, aparece y solo me pregunta eso. Entonces, lo primero, como dijo Irene, lo primero que a mí yo pensé fue de que todas las personas, no, yo sé que es horrible lo que voy a decir, pero que las personas, pero... no sé, no tuviesen más enfermedades. Ajá. Ya que todo el mundo en el mundo entero fuera sano. Ay, qué rico. Que no, sí, ¿ves? Y también que hubiese paz, o sea, que no hubiese eso de, ¿cómo Ay, puede ser de guerra? ¿Cómo puede ser que horrible, horrible. no entra en mi cabeza eso? Pero la verdad que después que Alba y Inés dijeron eso, y es verdad, o sea, lo más importante fue lo que ellas dos dijeron. Claro, claro. Que toda mi familia, o sea, todas las personas, no toda mi familia, pero todas las personas conozcan a Jesús. Y él nunca suelte de mi mano, o sea, que yo siempre sepa que yo estoy puedo estar con él, exactamente. Amén. Entonces, Amén, así es. Estas cuestiones no es, como siempre decimos en nuestro grupo, somos honestas unas con otras, no hay juzgamiento, cada quien su relación con Dios, y a veces al decir las cosas en precio oímos lo que estamos diciendo y decimos, yo no quiero estar por ahí, yo quiero estar por otro lado, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que hacemos con aquí la historia de Saúl de Salomón. Entonces, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice que él trató con mucho amor a David, mi padre. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Entonces está primero diciendo, ok, yo te reconozco como Dios, como soberano, como que amaste a mi padre, como que me has amado a mí por ponerme de hijo de rey David en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Entonces, si analizamos cada uno de los puntitos de las cosas, primero reconoce quién es Dios. Después reconoce que él es un muchacho y que no sabe cómo comportarse. ¿Qué nos dice eso de la persona de Salomón en este momento? Que es muy humilde. Que es humilde. Y que es honesto. Y que reconoce. Pero el rey diciendo, yo no sé, yo... Sí. Muy humilde. Sí. Y eso es importante reconocer porque en nuestra relación con Dios, si nuestra posición está sentada en el trono y está sentada diciendo, bueno, es que tú me debes porque pues mi padre fue el rey David, ahora tú me tienes que hacer las siguientes cosas. O sea, ¿verdad? Nuestra posición con Dios es muy importante saber cuál es nuestra posición. Si nuestra posición es humilde, Señor, yo no me merezco nada. Digamos, Inés, si se dan cuenta, ella no pidió que me restablezca la vista, que tenga la vista perfecta, que la tenga buena. Que podría haber sido una buena lógica petición. Correcto. Vemos aquí que dice Salomón, sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio de un pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Cuando vemos su petición, ¿para quién era la petición? Para el pueblo de Dios. Para el pueblo. ¿Era para gloria de Salomón? No, para la gloria de Dios. Entonces, toda petición que uno haga, cuando es centrada en uno mismo, para fines de uno mismo, para gloria de uno mismo,
algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Estamos sentadas en el trono, ¿no? Ajá. Es como hizo Agar, o sea, como hizo Sara, que le pidió, o sea, ella fue la que tomó las riendas de las cosas, y no, Sí, ¿no? sí. Y entonces, este orden es importante saberlo porque primero Dios le preguntó, pídeme lo que quieras. Uh-huh. Salomón se humilló y dijo, ¿quién soy yo? Yo soy un muchacho, yo no tengo discernimiento, no tengo sabiduría. Dame la sabiduría para gobernar a tu pueblo. No dijo, mi pueblo y yo para mi gloria y para que todos sepan. No, tu pueblo. Uno puede decirlo con su boca, yo pediría esto, yo pediría el otro, pero a la hora de la hora, de verdad, uno muchas veces pide para uno, para la gloria de uno. Entre más caminamos con Dios, entre más estamos entregadas a Él y surrender, esa entrega completa de que mi vida no me pertenece, te pertenece a ti para tu gloria, para la propagación de tu reino, para tu voluntad, uno empieza a pedir para Él y ya no para uno, pero es bajarse del trono. Uh-huh. Y el lugar donde más vamos a estar miserables y fastidiadas y nunca contentas es cuando nosotros nos sentamos en el trono. ¿Verdad? Y entonces al Señor le agrada tanto que Salomón haya hecho esa petición que le dice, como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Y además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor toda tu vida que nadie se podrá comparar contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hice para tu padre David, te daré una larga vida. Entonces, haciendo un pequeño hincapié de lo que dijo, un pequeño paréntesis de lo que dijo Irleni, que quería una larga vida, volvemos a que, ¿para qué es el propósito de lo que le estamos pidiendo? ¿Queremos una larga vida para qué? ¿Para él o para mí? No, para él, para llevar, para que podamos dar, digamos, en esa larga vida, no es para yo andar paseando, como dije yo, por ahí, ¿no? Sino para... Mira, Irleni, no importa... que haga contacto con alguien, sí, pero mira, la semilla. Pero no importa, mira, cuando uno habla y lo dice en recio, es para uno volver a decir, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que hay de verdad de adentro? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero lo que está dentro del corazón va saliendo. Y entonces cuando el Señor nos revela, es para verlo y decir, ok, esto que está aquí. Yo muchas veces hago caras a mi marido, digo cosas o pienso cosas que no me gustan. No las trato de esconder, es sacarlas a la luz y decir, esto que hice aquí no estuvo muy bueno. Esta cara que hice aquí no estuvo muy buena. Este pensamiento que tuve no estuvo nada bueno. Señor, perdóname y cámbiame. Y quítame esto de aquí. No es el propósito de apantallar y decir, no, miren qué bien estoy. No, yo no cago eso. Yo nunca pienso esas cosas. Yo siempre, no. Es ser honesta y cuando Dios revela cosas, sacarlas a la luz y decir, sí, yo estaba pensando eso y eso no está muy bien. Cámbiame. Cambia esto que está de fondo y ayúdame a caminar rectamente contigo. Simplemente. Hay una historia en la Biblia que me acordé cuando tú, Ilancita, dijiste lo de larga vida. Hay un rey que pide a Dios que le alargue su vida. Porque sí, se cae. Él no quiere morir. Sí. Y el Señor le concede más. Pero el Señor le quería evitar lo que él tuvo que vivir en esa larga vida. En los años extras, se puede decir. Le quería evitar que viera los desastres que vio. Bueno, y que su hijo se volvió de los peores reyes. Y claro. Mejor se hubiera ido temprano que tarde. Siempre uno tiene que decir lo que tú quieras. Así es. A la hora que tú quieras, estoy lista. Así es.
Bueno, la última vamos a ver, Pedro preso a la espera de su ejecución. En ciertos lugares del mundo, obedecer al Señor tiene como consecuencia la cárcel e incluso la muerte. Esa fue la experiencia de Pedro, ver Hechos 12, del 1 al 17. Esto no lo vamos a leer todo en detalle, yo lo voy a leer en poquito. Entonces se ve que Herodes arresta a Pedro y dice, sucedió durante las fiestas de los panes sin levadura. En el 4 dice, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, ¿cuántos soldados habían vigilando a Pedro? 16. ¿Dónde está? Muy bien la matemática. Espera, Luzma. Hechos, para que tengo que encontrar, ¿cómo se dice? ¿Dónde está Hechos? Al final. Hechos en el Nuevo Testamento, después de las epístolas. Después de los apóstoles. Como Atos. Ok, debe ser como Atos en portugués. Ok. Sí, exacto. Okay. Y es, Hechos. Después de Juan. Exacto. 12. Y entonces estoy en el versículo 4. Dice, los arrestó, lo puso bajo varios 16 soldados y tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. O sea, de ahí no se salvaba, pero No. unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y ahora imagínense, esto no son como las películas de ahora que cualquier de esos Jason Statham se logra quitar las cadenas, logra matar a los otros, logra salir. No. ¿Ok? Dice, dormía entre 2 soldados con cadenas y unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y además le dijo el ángel, vístete y cálzate las sandalias. O sea, ponte tu abrigo, ponte tus zapatos. Y así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sigue. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó cuenta en esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rod. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron y quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Bueno, ¿qué nos dice esta historia? Empecemos por el principio y veamos pasito a pasito qué es lo que le dice toda la historia. A ver, Isleni, que es la que más caras está haciendo. A ver. Todo lo que me dice es que el Señor hace milagros, o sea, salir de la cárcel de esa manera, en medio de tantos guardias, y que todo fue cayendo cadenas a la luz, todo, y abrieron la puerta y, oiga, es un milagro, o sea, son milagros. Yo lo veo ¿Sí? palpable que el Señor es un hacedor de milagros. Sí. A ver, Alba, ¿tú qué piensas? Sí, yo pienso que cuando uno está de la mano de Dios y Dios quiere hacer algo, Él lo hace, no importa lo que pase, no importa las personas que estén, Él tiene todo el poder y
y uno cuando confía en Él, en verdad trabaja en uno y en las personas alrededor de uno. A ver, Fer. Sí, y de verdad, uno realmente tiene que confiar, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más difícil, de decir, no, Dios podrá hacer eso, o sea, podrá sacarlo desde 6 guardias. No, mira, acá me quedo. Y Dios lo hizo. Y la gente, o sea, lo que a mí más me llamó la atención del texto fue la oración de la gente. O sea, que estaba todo el mundo orando por él y que Dios escucha, o sea, fue lo que a mí me llegó, así que realmente Dios escucha la oración. Y yo no sé si si Pedro estaba orando, pero toda la gente que lo conocía y sabía que él estaba ahí, estaba orando por él. Y Dios escuchó y fue y hizo el milagro que fue, bueno, todo que acabamos de leer. Sí, esa fe es lo que yo quiero. Sí, es difícil. Sí, es difícil. Es fácil creer, tal vez lo difícil es no creer. Claro. Luz, ¿te congelaste? Sí. ¿Aló? No, se quedó frisada. Sí. Sí. Frisada. A ver, Fernanda, entonces. Sí, no. Fernanda, lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que cuando tenemos los problemas y nos pasan las cosas, no creemos que Dios no puede arreglar el problema o no nos puede ayudar en ese momento. Y ahí es donde como que Él prueba nuestra fe y ahí es donde flaqueamos, yo creo. Por eso me pasa a mí. Yo tengo mucha fe, pero cuando llega vamos, ahora se pasaba como con mi hijo con un problema. Y yo digo, Señor, solo tú puedes hacer algo, yo no puedo, pero como que está esa duda, ¿será que Dios sí me va a ayudar en esto? Yo creo, exacto, y a mí me pasa exactamente como a ti, y como que en el momento de que yo le pido y digo, y yo veo, en ese momento yo veo cómo mi fe es chiquita. Sí. Cuando realmente puedo hablar y hablar y hablar, mi fe parece la fe más alta, más grande del mundo. Y A mí me pasa así, a mí me pasa ¿no? así. Pero Ajá. cuando realmente viene la prueba, es como que yo me siento, yo le pido perdón, digo, Dios, perdóname porque yo realmente pensaba que tenía mucho más fe y no tengo. Así que yo creo que eso me va a servir para que crezca mi fe. Entonces, es muy, como siempre, no, como dice Luz, es muy fácil hablar, Llegar a la tribulación, ahí es cuando estamos en prueba. Sí. Ahí es lo duro, ahí es lo duro. Claro. Y necesita. Ya. Ya llegó Luz Marina. ¿Ya? Sí. Está mute, Luz. Estás muda. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, me tuve que poner en el celular, no sé qué está pasando con mi computador, pero bueno, a veces mi esposo está en reuniones también, no sé si ya dos internet se vuelve un relajo. Bueno, Claro. estábamos con la historia de Pedro, medio escuché lo que dijo Per sobre las pruebas y cómo uno no confía. Alguien dijo qué estaba haciendo Pedro. Pedro, si vemos que decía que estaba dormido. En el 6 dice, dormía entre 2 soldados. O sea que él estaba durmiendo. Los demás estaban orando por él. ¿Qué les dice esta historia? Que estaban orando por él y que cuando se aparece Pedro no le creen. No, oramos sin fe, parecía que estábamos orando, le podemos pedir, pero no, va a ser imposible que Dios haga eso por nosotros, va a ser imposible por Pedro, no, va a ser imposible, sí. Entonces no estamos creyendo que de verdad pueda contestar. No, y una cosa que me llama la atención es que en medio de toda esa tribulación, él sabía lo que le esperaba, estaba durmiendo. Yo hubiera estado con insomnio.
despierta. Pero yo creo que Pedro estaba tan confiado en Dios, que Dios lo iba a ayudar, que él dormía tranquilo. Yo creo que él tenía mucha fe. Bueno, mire, yo no creo que él sabía que lo iban a librar, habían matado a Jesús, o sea, pónganse en contexto. Okay. No es que Dios me va a sacar de aquí, Dios me va a liberar. No liberó a todos, correcto. Ajá. Al final Pedro muere crucificado, ¿verdad? No siempre Dios nos libra de todos los problemas y de todas las tribulaciones. A veces nos salva y a veces nos sostiene. Así que para que tengan entendido que no siempre es Pedro estaba tranquilo porque Dios lo iba a liberar y iba a estar bien. No, él no sabía eso. Okay. Dios tenía un propósito en ese momento para lo que él quería hacer, pero más adelante Pedro muere crucificado. Entonces no siempre. Entonces, la otra cosa que vemos aquí que estamos hablando, que la relación es real, personal y práctica. A mí me gusta ver, ¿podría haber Dios simplemente desaparecido a Pedro de la cárcel así y aparecido ahí en medio de los demás? Sí. Lo puede hacer, claro. Sí, ¿verdad? Pero viene el ángel y le dice, una luz resplandeció en la celda, porque en esas celdas estaban oscuras. No tenían luz eléctrica, estaba de noche, estaban dormidos. Despertó a Pedro con unas palmaditas en costado, le dijo, date prisa, levántate, y le quita las cadenas de las manos. Y luego le dice, vístete, cásate las sandalias, y luego le dice, échate la capa encima y sígueme. ¿Qué les dice eso de cada uno de esos detallitos que oímos que le dice que lo despierta con unas palmaditas? No le grita, levántate, apúrate. No, le hace unas palmaditas. Le dice que se vista, que se ponga sus sandalias, que se ponga su saco. ¿Qué nos dice esas cosas? Y una luz real y práctica y amorosa. El cariño de Dios. A mí es el cariño de Dios. Sí, amorosa, una relación amorosa. Sí. Y que es práctica. Que está interesado en que me pongan las sandalias. Que está interesado que va a hacer frío afuera, póngase su manto. Cada detalle. Sí. No perdamos de vista cuando leamos esas cosas, las cosas que muestran la relación de Dios con nosotros, que muestran el detalle de Él, de cómo lo va a buscar, de cómo lo lleva varias cuadras, que lo pasa por el portón de hierro, que el portón se abre por sí solo, que caminan unas cuadras y después de las cuadras, el ángel desaparece. Sí. Y es como que le va dando instrucciones, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre le pedimos a Dios, mostrame paso a paso lo que tengo que hacer. Y en ese caso hizo lo mismo, o sea, fue un paso a paso rápido, porque era todo, tenía que levantarse, ponerse la capa, la sandalia, bla, 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 pero yo creo que muestra a nosotros eso, o sea, que Dios va trabajando con detalles y detalles, y que hasta que el ángel se fue y él tomó su rumbo como, bueno, ya debería ir solo. Entonces, el cuidado, ¿no? Y yo esta semana que he estado con las cuestiones de mi esposo, que las citas, que si hacemos esto, que si hacemos el otro, y en un día me puse a hablar con el Señor y le dije, ay, solo guíanos, pero como que le clamaba que nos guiara. Y me dijo, no me tienes que clamar para que te guíe, me dijo, porque yo ya te dije que te voy a instruir y guiar en el camino a seguir, que yo te aconsejaré y velaré por ti. Eso me dio paz y me recordó. No me tengo que desesperar porque él ya me dijo que me va a guiar. Confiar. Ajá. Y esa es la parte de la confianza y la fe que no estamos acostumbradas a hacer. Estamos acostumbradas, pero es que usted no me entiende, pero es que tengo que seguir corriendo, pero es que miren lo que me está pasando, pero es que... Y hemos leído cada historia y cada cosita en cómo Dios está interesado, cómo Dios está pendiente. Está vamos a seguir. Entonces vamos a leer las preguntas del final.
Dice la pregunta número 2, ¿qué aspectos de tu relación con él pudiste ver con claridad? Entonces, nos pide que hagamos una caminata o un momento de hablar con Dios. Dice, al final del capítulo este 97, dice, busca un aire libre para caminar y dedica este tiempo para estar a solas con Dios, para hablar con Él. Y entonces las preguntas se basan en esa caminata. ¿Cómo te sentiste al andar y conversar con Dios? ¿Qué aspectos pudiste ver con claridad? ¿Fue un tiempo difícil? ¿O tuvo sus desafíos emocionales? ¿Qué sucedió que haya sido motivo de especial importancia o alegría? Y es esa la clase de experiencia que desearía repetir regularmente. Entonces, vamos a dejar eso de tarea para la próxima semana, que tienen que tener, lean en la página 98 al final, donde dice, busca un lugar libre para caminar y dedica ese tiempo para salir de la rutina. Planea una salida especial a fin de estar a solas con Dios. Entonces, sobre eso se trata la tarea, de hacer un tiempo especial para hablar con Dios y anotar lo que sentiste y lo que pensaste y lo que te habló. Entonces, en base a lo que estamos hablando en la clase de hoy, debemos cómo es de real, personal y práctica, ¿tendrá Dios interés en que nosotros tengamos un tiempo a solas con Él? Sí. Sí, ¿Nos va a dar el tiempo aún cuando estemos súper ocupadas para sí, tener ese claro, tiempo a solas con Él? claro, claro, sí. Muy chévere. Bueno, en la página 95 regresemos. El autor da varias historias, nosotros leímos 3. Entonces al final dice, al leer la escritura, ¿sientes que las personas tuvieron una experiencia con Dios de manera real y personal? Sí, Sí. sí, Sí. claro. Muy Ok. real. ¿Notaste qué práctica era su relación con Dios? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento rebosa de ejemplos de la participación personal de Dios en la vida de hombres y mujeres de toda clase. Y Dios no ha cambiado. Entonces, eso es lindo saber que, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para allá. No, Dios no ha cambiado. Tú también puedes experimentar una relación real y personal y práctica con el Padre si respondes a su obra en tu vida. Entonces, dice la página 96, hacía falta volver a caminar por fe. Entonces, él da un ejemplo, no sé si ustedes lo leyeron, de que en el verano 92 le pide a Clark King que colabore con él en el nuevo curso titulado Refrescante Experiencia con Dios, el esquema de Dios para el avivamiento y el despertar espiritual. Él comienza con pedirle que lo acompañe en esta escritura, pero que Claudia tenía mucho trabajo como editor y no veía la manera de poder trabajar en el material sobre avivamiento y seguir cumpliendo los requisitos de su empleo regular. Pero 2 años anteriormente, Dios le había hablado por medio de su palabra a Clark para decidir que llegaría un tiempo en que debería entregar por completo su vida y sus horarios a Dios. ¿Qué hace uno cuando uno siente que Dios le pide que renuncie a su trabajo, a su salario regular, a su compromiso como esposo, como papá, porque tenía hijos, tenía esposo, tenía casa, tenía pagos, tenía cosas, y que sientes que Dios te está diciendo que dejes tu trabajo? ¿Qué le dices a Dios? Uno duda, me imagino, mucho. Ajá. Uno dice, Dios no va a querer eso, porque ¿cómo me voy a mantener? Sí, yo creo que esa es la primera cosa que uno dice. Dios no quiere eso porque ¿cómo me voy a mantener? ¿Quién va a cuidar de la casa, de los hijos? No, Dios no quiere eso para mí. Correcto. ¿Se acuerdan en el pasado? Yo hablé sobre si Dios le pidiera a cada uno que hiciera un foster care con niños. Sí. Y que una dijo, no, es que yo no tengo una casa suficientemente grande, entonces no podría. Y ese es el punto. Que cada quien tiene, bueno, yo soy muy ocupada, yo no podría. Yo no tengo los recursos, yo no podría. Es lo mismo. Cada quien se imagina y contesta por Dios lo que no es. Porque dice, eso no es posible. Dios no me va a pedir eso porque entonces, ¿cómo voy a mantener? Y eso es lo que le pasa a Clark en ese momento. Entonces dice que Clark comenzó a orar
y a preguntarle a Dios si esta era la ocasión en que debía renunciar a su pueblo y a su empleo y caminar por fe. Repasó su experiencia para ver cómo Dios lo había guiado hasta este punto, procuró el consejo de amigos consagrados y cuando llegó el fin de semana del día de trabajo del primer lunes de septiembre, Clark se convenció de que debía renunciar a su empleo y dedicarse a terminar el nuevo proyecto. Fíjense bien, sin una fuente segura de ingresos a la vista, la familia de Clark lo acompañó en esta aventura con Dios. Imagínense cómo dice aventura con Dios. ¿Qué le llamarían ustedes? ¿Le llamarían una aventura o le llamarían una locura? Una locura, exacto. Una locura. Después de que Clark anunció su renuncia y comenzó a concluir los proyectos de su empleo, recibió una llamada de un grupo de personas que habían formado una organización sin fines de lucro en Texas. Habían estado participando en esfuerzos de avivamiento para las iglesias. Cada uno de los directores de este ministerio había estudiado el curso de experiencia con Dios y había sido testigo del avivamiento que Dios estaba trayendo a su pueblo a través de este material. Le dijeron, nos enteramos de su decisión de renunciar a su empleo para escribir refrescante experiencia con Dios. Oramos y creemos que Dios quiere que lo apoyemos en el aspecto financiero. Así emplearon a Clark para que fuese el director ejecutivo de la organización y sirviera como catalizador del avivamiento espiritual. Convinieron en pagarle el salario de un empleo a tiempo completo y le dijeron, nosotros nos ocuparemos de recaudar los fondos, usted haga todo lo que Dios le diga. Esto permitió que Clark trabajara a tiempo completo en refrescante experiencia con Dios y cuando el Señor le pidió que diera un paso de fe, él obedeció. Y Dios respondió de inmediato para satisfacer sus necesidades. Si no lo han subrayado, subrayen esto al final. Cuando el Señor le pidió que diera un paso de fe, ¿qué dice que hizo Clark? Obedeció. Obedeció. Dios le respondió de inmediato para satisfacer sus necesidades. Yo creo que realmente nosotros no contestamos cuando Dios nos pide porque no creemos que nos vaya a pedir eso. Entonces, si no creemos que nos va a pedir que hagamos esto, que hagamos los otros, que por ejemplo, y siempre les he pedido yo que den ustedes una clase a otra persona. De lo que ustedes aprenden aquí, que ustedes den una clase a alguien más. ¿Cuál es el motivo por el que no se ha hecho? Porque no nos creen preparadas, no creen. ¿No se creen preparadas? ¿Qué más? Solamente. No tengo tiempo, no estoy preparada, necesito saber más, necesito aprender más, yo soy muy chiquita para eso. Bueno, pero ¿han preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere? No. Ajá. Ese es el punto. Que ni siquiera preguntamos, decimos, no, yo no puedo. Eso es imposible, yo no va a hacer, yo no va a... Entonces, si no es dinero, es preparación. ¿Y cómo me va a usar a mí? ¿Qué voy a hacer yo? No, es la misma historia. Pero no vamos a ver a Dios hasta después de dar el paso de obediencia. Nosotros queremos, prepárame ahorita, que yo cuando hable me salgan palabras y palabras, y entonces sabré que estaré preparada. Pero no es así. Dame el dinero primero y entonces después te confío y camino. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Clark? Dice, después de que anunció su renuncia y comenzó a concluir los proyectos de su empleo, recibe la llamada. ¿Por qué no fue la llamada antes? Porque estaba dependiendo de sus propios recursos y de su capacidad para hacerlo. Dios quería que él primero que él diera su paso de fe primero. O sea, que él realmente, yo confío, Dios, me estás pidiendo eso, yo dejo todo y lo voy a hacer por ti. No sé cómo voy a vivir porque no tengo ninguna entrada, nada, pero sí, estábamos hablando con Alba eso, de es muy fácil, sí, no, por fe lo hago, pero cuando viene realmente el pedido, la prueba y todo eso,
uno se siente como que no tiene fe, que su fe es muy chiquita. Y por eso es que es importante esto de aprender que Dios tiene una relación práctica y personal e irlo experimentando día a día, porque cada vez que tú experimentas que Él te cumple, que Él está contigo, como dijo Inés, que Él la ve, que ella se sintió sostenida por Él y cobijada por Él y cuidada por Él, puedes enfrentar los pasos que vienen, que no son fáciles, que no es como que sea algo placentero. Pedro estaba en una cárcel rodeado de soldados. Y como dijimos, en el futuro, la última vez que comparezcan a Pedro y lo crucifican, no lo rescata el ángel. Pero es confiar en que sabemos que Dios tiene un plan y yo quiero el plan de Él. Esa es la parte donde empieza uno a decir, yo quiero tu plan más que mi plan. Yo quiero tus caminos más que mis caminos. Yo quiero tus sueños más que mis sueños. Y cuando empezamos a caminar de esa manera y a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque vengan cosas difíciles, aunque sean momentos, porque para Claude no fue fácil renunciar a su empleo. No fue como que dijo, bueno, yo tengo ahorros que me pueden sostener, entonces, no. Él dijo, voy a confiar en Dios y eso es lo que me está pidiendo y voy a dar ese paso de fe. Y yo creo que ese paso de fe que la gente no va a entender, porque si tú le cuentas a cualquiera que está a tu alrededor, no te lo va a creer, igual que como le pasó al esposo de mi hija Paola, que cuando Dani renunció a su trabajo sin empleo y que pasó varios años sin empleo, fue un tiempo muy difícil, pero fue un tiempo necesario que él necesitaba tener ese tiempo. Era un tiempo de quitarle cosas que tenía de su pasado que no pertenecían ahí y que Dios quería ese tiempo para estar solo con él y les proveyó. Ellos nunca tuvieron falta de nada. Ellos tuvieron provisión de vacaciones que nosotros no pagamos porque nosotros no les ayudamos en nada más que cositas para los chiquitos cuando yo quería comprarles ropitas o cosas porque a mí me gustaba. Pero hasta les he contado en el pasado que una vez fueron a un restaurante para su aniversario y habían orado y dijeron, sentimos como que Dios dijo que podemos ir a comer a un restaurante que queríamos ir bonito. Y cuando estaban ahí, Dani sintió como que Dios le dijo, deja que Paola coma lo que ella quiera y a él le gusta el salmón, deja que coma el salmón. Pero es lo más caro, pero dijo, no, ella sintió que Dios le dijo que ordenaran lo que ella quisiera. Ordenaron salmón, ordenaron postre, ordenaron toda la cosa. Al final de la cuenta, les pasa el mesero y les dice, no deben nada porque esa otra pareja que está sentada por allá, que estaban ahí viéndolos, les pagaron la cena. Entonces se imaginan, primero obedecieron y después Dios les bendijo. ¿Qué tal si ellos no obedecen y dicen, no, esto es ilógico que vayamos a comer afuera cuando no tenemos trabajo, esto no es sabio, no es prudente, no vamos a hacerlo? ¿Qué hubiera pasado? Se pierdes la bendición. Se pierden de ver a Dios y se pierden de la bendición y se pierden de la comida rica. Se pierden todo. Sí. No vivamos en ese punto donde estamos perdiendo todo lo que Dios tiene porque no estamos, primero, enfocadas en Él. Segundo, no estamos deseando cumplir su voluntad. Cuando uno pone excusas, es que esto no se puede, es que yo no puedo, es que tengo la casa muy chiquita, por eso no puedo adoptar, por eso no puedo hacer tal cosa, yo no puedo aquí, yo estoy muy ocupada, mis viajes, no puedo hacer acá. No. Cuando Dios pone una instrucción y nos guía a hacer algo, Él nos dará el tiempo, nos dará la provisión, nos dará todo lo que necesitamos, sin tener que correr como locas y hacer y para allá, y ir y venir. Es confiar. La otra vez hice cena y no sabía si me iba a alcanzar el pollo y tenía un montón de visitas. Y entonces uno de mis hijos políticos me dice, ¿quieres que vaya y compre más comida? Le dije, no, vamos a confiar en Dios y vamos a orar y vamos a confiar en Dios. No voy a salir a correr, no voy a preocuparme por esto, no voy a... yo había orado antes, yo sentí que había ordenado suficiente
¿Saben qué pasó? Sobró. Adivinen. Sobró. Ujú. Sobró comida. Me sobró para el día siguiente y todavía comemos al día siguiente todo lo que habíamos pedido el día anterior. Pero es esa confianza en que si estoy orando para que se haga su voluntad, si yo estoy caminando de acuerdo a sus preceptos, tratando de agradarlo a Él, para que se cumpla la voluntad de Él, si invito a las personas que quería del Señor que invitara para platicarles del Señor, para hacer un buen testimonio, no me va a proveer Él lo que se necesita para la cena. Sí. Ujú. Y es de confiar en que en el momento cuando yo vi la comida pensé que no me iba a alcanzar. Dije, me mandaron, pedí pollo tropical, lo que le llaman el feast, el family feast. Me traen 2 bandejas grandísimas de arroz, un tarro así de frijoles gigante y una cosita de pollo así chiquitita. Y digo yo, ay, todo el arroz y pollo, un poquito pollo y un montón de arroz y frijoles. Ni modo que solo le voy a dar de comer poquito a los invitados, pero no. Sobró, alcanzó suficiente, salió muy rico, salió perfecto. Y era yo confiar en Dios y decir, Él me va a proveer. Estoy caminando de acuerdo a su voluntad. No voy a correr, no me voy a atormentar, no voy a precipitarme. Voy a descansar en que Él va a estar conmigo, que esta es su reunión para su propósito y que Él me va a proveer. Entonces, cada quien de ustedes tiene una situación en su camino. Algunas tienen viajes, otras tienen mudanzas, otras tienen problemas con los hijos, otras tienen problemas con diferentes cosas. Busquen la guía del Señor. Sean valientes a obedecer lo que Dios les pida. Con todos los ejemplos que leímos hoy, ¿algún ejemplo fue fácil de lo que leímos? No. Ni el de Agar, que estaba abandonada en el desierto embarazada, ni el de Pedro en la cárcel, ni el de Salomón teniendo que gobernar todo un pueblo y siendo rey y tener que decidir qué vas a hacer. Ninguno de los ejemplos fue fácil. Sin embargo, por fe, caminaron por fe, tuvieron una relación con Dios, hablaron con Él y escucharon de Él. Y si escuchan de Él, puede uno caminar en certeza de que Él te está guiando. Así como me dijo a mí, no me tienes que rogar para que te guíe. Yo ya te prometí que te voy a instruir y guiar en el camino a seguir. Que te voy a aconsejar y que voy a velar por ti. Es descansar en eso, descansar en las palabras que Él ya nos da, que nos va a conseguir citas, que nos va a conseguir las cosas que necesitamos. Yo necesitaba citas con médicos que me daban hasta dentro de un mes, conseguí cita con el neurólogo, conseguí cita para mañana con otro internista diferente. Es ir paso a paso confiando en que la cosa que parece imposible, tanto que cuando estaba en la cita con la neuróloga, una paciente se apareció por ahí y le dice a la secretaria, tengo desde noviembre tratando de conseguir una cita para mi mamá y no he conseguido. Y yo dije, yo la conseguí como para en 2 días. Es confiar en que el Señor puede hacer lo imposible. Y si puede hacer que Pedro se atraviese las puertas de la cárcel, se le caigan las cadenas, se escape de 16 soldados, no puede proveernos y ayudarnos y abrirnos puertas y hacer lo que necesita Él hacer para lo que Él quiere que hagamos. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es la tarea para la próxima semana? Contestar las preguntas. Ok, pero tienen que hacer la caminata. Ajá. O sea, leer la página 97 y 98, que es el final del capítulo, y contestar las preguntas. Ok. Entonces, en la página 98, si no pueden leer, no pueden hacer las preguntas sin haber leído el capítulo, porque cuando leen el final, dice que tienen que hacer la caminata, les dice cómo hacerla, y en base a esa caminata de hablar con Dios, hacen la tarea. Entonces, no la pueden dejar para el miércoles en la noche, de tratar de ir a caminar y tratar de contestar las preguntas porque no les va a dar tiempo. ¿Cierto? Sí. Vaya pues. Bueno, chicas, vamos a ver cuántos es que habían aquí.
Dice que hay 8 participantes. No sé quiénes es las que están aquí, pero bueno, vamos a cerrar con oración. Señor, te damos tantas gracias por esas historias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de tu provisión, de tu fidelidad, de tu amor por nosotros, Señor, que estás pendiente hasta de las sandalias y del abrigo de Pedro, que estás pendiente de esta esclava en el desierto, de un muchacho joven, Salomón, que estaba dudando cómo gobernar a su pueblo, a tu pueblo, Señor. Gracias por esas historias, gracias por las historias que oímos en la clase. Gracias porque estás pendiente de cada uno de nosotros y que nos cuidas, que nos provees, que nos proteges, que nos cubres bajo tus alas, Señor. Te pedimos hoy especialmente por Inés, por su vista, que se haga tu voluntad, que tú la preserves su vista, Señor, si es en tu voluntad, que la cuides, que le mantengas la vista, que pueda continuar teniendo vista, Señor. Nos es una dificultad pensar en no poder ver, Señor. Así que te pedimos con sabiduría y discernimiento, que nos des sabiduría que orar, cómo orar en cada cosa, pero que estés con ella. Te damos gracias que estás con ella, que la sostienes, que la sostuviste ese día, que la protegiste y la cubriste. Y por cada uno de nosotros, Señor, que tenemos diferentes dificultades, diferentes cuestiones, que estés con cada una de las que está aquí presente escuchando la clase, que estés con Irleni ahora que va de viaje para Hawái, que le abras puertas para tu mensaje, que le cierre la boca cuando no tenga que hablar, que le abras la boca cuando tenga que hablar, que le des discernimiento y sabiduría en lo que habla, cuándo decir algo y cuándo no decir nada, que le des amor por tu gente, Señor, que todas las oportunidades que las utilice para llevar tu palabra y que sea todo dado con siempre sabiduría. Por todas las demás que están escuchando el mensaje, Señor, que están lejos, que están en Texas, que están en Guatemala, que están en Colombia. Está con ellas, guíanos a cada una, Padre, y te damos gracias por esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Luzma. Gracias. Gracias, Luma. Bueno, Gracias. chicas, las quiero mucho. Un Muy besito buenas. a todas. Gracias, Luma. Vaya, Gracias. pues, chao. Gracias.